Revolución en verde. Capítulo 23. Regreso. Izuku ni siquiera sabía por qué se sorprendió al abrir de nuevo un ojo y contemplar la extensión humeante y monótona que recordaba de la última vez que soñó con One for All. El día ya había pasado tanto tiempo que, por supuesto, se vería arrastrado a un sueño despierto en lugar de poder dormir lo que necesitaba. Se sentía tonto por esperar algo diferente. Sin embargo, esta vez sí que había diferencias. Nunca se había tomado el tiempo de mirar a su alrededor la última vez que tuvo este sueño, demasiado concentrado en el pánico por no poder moverse. Esta vez, Izuku se tomó un minuto para apreciar el paisaje onírico que tenía ante sí. Al inspeccionarlo, no era tan monótono como había supuesto la última vez. Seguía iluminado uniformemente a pesar de no haber una fuente de luz visible, pero la niebla que lo atravesaba hacía que la iluminación aumentara y disminuyera. La niebla en sí era algo que no había notado la última vez, observándola girar sobre sí misma en patrones cada vez más intrincados. Si Izuku no lo supiera, diría que los patrones no eran aleatorios, que se repetían, pero no podía distinguir con exactitud qué formaban. Sin embargo, algo en el movimiento le picaba en la mente. El cielo en el paisaje onírico era igualmente monótono, con nubes estriadas que lo atravesaban de forma muy similar a cómo la niebla se desplazaba por el suelo. De vez en cuando, Izuku sentía ver una estructura más grande escondida tras las nubes, pero cada vez que intentaba enfocarla, se le escapaba. Debió de ser un truco de su imaginación, sumado a la falta de percepción de profundidad que le impedía abrir solo un ojo. Sin embargo, al volver la mirada al suelo, algo había cambiado. Es decir, alguien se encontraba justo frente a él. Si Izuku hubiera tenido boca en su sueño, habría gritado. De hecho, el único ojo que podía controlar se abrió al máximo. Como antes, intentó con todas sus fuerzas mover cualquier otra parte de su cuerpo, pero se negaba rotundamente. Sin embargo, tras un momento de pánico absoluto, Izuku se dio cuenta de que el hombre frente a él no hacía nada más que observarlo, juzgándolo. Tenía los ojos entrecerrados y las comisuras de la boca fruncidas. Era evidente que no estaba del todo contento con lo que veía en Izuku. Al mismo tiempo, este no era uno de los poseedores anteriores del Uno para Todos que Izuku conocía, así que quería averiguar todo lo posible sobre él. Era un hombre corpulento, musculoso y lleno de cicatrices, con la nariz rota al menos 2 veces. Llevaba el pelo largo y claro recogido en una coleta y sujeto con un pañuelo ancho. Sin embargo, lo que capturó la atención de Izuku fueron sus ojos. De un azul intenso y gélido, que lo observaban rápidamente, midiéndolo, pesándolo y analizándolo en un instante. Finalmente, el anterior poseedor, frente a él, encontró lo que buscaba y se relajó un poco. Si Izuku hubiera podido, habría dejado escapar un profundo suspiro de alivio, bajando la mirada al suelo por un instante. Supongo que te debo una explicación. Su voz no había cambiado ni un ápice desde la USG hasta el sueño anterior de Izuku, aún profunda y áspera como un derrumbe. Izuku volvió a mirar al hombre frente a él. Independientemente de lo que hubiera esperado, no esperaba que el antiguo poseedor le hablara directamente. Eres un chico listo. Has descubierto qué es esto y quién soy yo, al menos hasta cierto punto. No te voy a decir mi nombre, pero puedes llamarme Tercero. Fui el tercer usuario del One for All. Izuku abrió los ojos de par en par al oír esto. Una cosa era suponer que quedaba algún remanente de los antiguos usuarios vinculados con el One for All. Otra muy distinta era que uno de dichos remanentes, fantasmas, lo confirmara. No era precisamente lo que se llamaría un héroe. Demonios, ni siquiera era lo que se llamaría un justiciero. Segundo y yo vivimos en lo que llaman el amanecer de las peculiaridades, cuando la sociedad se desmoronó y se reconstruyó. Los gobiernos nos temían a quienes teníamos peculiaridades. Y los gobiernos atacan aquello a lo que temen. El antiguo poseedor hizo una pausa para asimilar aquello, e Izuku sintió una corazonada al comprender a dónde iba a parar. Toda persona con una peculiaridad fue atacada. Y nuestras familias. Y cualquiera que se arriesgara para protegernos. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Los gobiernos de entonces nos llamaban terroristas. El quinto, el sexto y, sobre todo, el séptimo nos llaman villanos. El origen de las peculiaridades no se trataba con mucho detalle en la escuela, debido a la falta de fuentes fiables de la época. Sin embargo, Izuku se había tomado la libertad de investigar un poco por su cuenta, impulsado por su curiosidad sobre las peculiaridades y su origen. Descubrió que, si bien no había muchas fuentes fiables, sí existían.
y pintaban un panorama sombrío de la época, algo que Tercero corroboraba en este caso. Si Izuku hubiera podido hablar o moverse considerablemente, tendría docenas de preguntas para Tercero, como alguien que vivió el origen de las peculiaridades. La sociedad se reorganizó. Grupos como el que Second y yo formamos son la única razón por la que surgió algo remotamente parecido a una sociedad justa. Así que no me arrepiento de nada de lo que hice. Estoy feliz de asumir esa responsabilidad. Es mucho mejor que lo que habría sucedido si Destro o algún otro señor de la guerra de la época hubieran triunfado. Pero ha habido fuerzas que trabajan contra esa sociedad justa desde esa reorganización. No solo todos para uno y fuerzas malvadas, sino lo que ahora se llama HPSC y las llamadas fuerzas heroicas. La confusión de Izuku debió de reflejarse en sus ojos, ya que Tercero se detuvo de repente y lo observó con atención. Espera, ¿te confunde lo del HPSC? ¿O es que Octavo no te habló de All for One? Izuku decidió mover su único ojo de arriba a abajo, como si asintiera. Por suerte, Tercero pareció entender, gimiendo y murmurando entre dientes antes de continuar. No pienso tocar eso. Pregúntale tú mismo. Más pronto que tarde. Izuku recordó el nombre All for One y su evidente relación con su don. En fin, estás en una posición única. Segundo y yo luchamos por la igualdad de derechos, por el mismo trato para peculiares y sin peculiaridades. Pero ahora, como bien sabes, la sociedad ha ido demasiado lejos en la dirección opuesta. Las peculiaridades, sobre todo las consideradas heroicas, determinan demasiado cómo te tratan hoy en día. Por lo que he visto en los tratos de Séptimo y Octavo con la comisión, eso es intencional. No luché, maté y morí para que se imponga el prejuicio exactamente opuesto. Así que tú podrás hacer algo al respecto. Eso le pareció sorprendentemente lógico a Izuku, aunque estaba seguro de que, por muy brutalmente honesto que Tercero hubiera intentado sonar, seguía disimulando bastante. Aún así, no respondió a una de sus preguntas más importantes. ¿Cómo había llegado hasta allí y qué era esa energía extra? Tercero pareció captar la idea, ya que, tras un largo silencio, volvió a hablar. Uno para todos es un don extraño. Almacena más que solo poder, ya que todos los usuarios anteriores están aquí como vestigios. Gracias a Octavo, ha acumulado suficiente poder como para que ahora también pueda transferir dones. Has estado usando el mío, Fajin. Tienes lo básico. Con el tiempo, puedo ayudarte más. Primero también vendrá y te contará más sobre uno para todos en algún momento. Él es quien más sabe. Espero que para entonces ya tengas una boca. Izuku estaba totalmente de acuerdo con ese último punto. En fin, ten en cuenta lo que te dije. Pero no te fíes solo de mi palabra. Investiga un poco sobre la comisión. Haz tu propia evaluación. No puedo obligarte a hacer nada. Solo puedo mostrarte dónde buscar. Con esa última declaración, Tercero se dio la vuelta y regresó a la niebla que fluía por el paisaje onírico. Cuanto más se alejaba de Izuku, más se le nublaba la vista, despertándose finalmente en las grises horas de la madrugada. Izuku reflexionó sobre las palabras de Tercero mientras salía el sol, reflexionando sobre cómo debería sentirse al respecto. Lo único que le molestaba, un nudo en el estómago, era que, a pesar de todas las explicaciones y justificaciones de Tyr, nunca había mencionado que había obligado a Izuku a matar. Se encontraba dándole vueltas a ese punto, sin querer afrontarlo directamente. Finalmente, Izuku decidió salir de la cama con la intención de intentar algo parecido a un entrenamiento matutino con Kyoka. Aunque ahora estuvieran saliendo, no había razón para descuidar su entrenamiento. Y tal vez ella podría darle algunas sugerencias para lidiar con su madre al llegar a casa. Un bostezo escapó de la mandíbula de Inko mientras se abría paso lentamente por la cocina preparando el desayuno. Se había levantado mucho más tarde de lo habitual la noche anterior y se había levantado tarde por la mañana. Su ansiedad se había manifestado durante sus conversaciones con los demás padres de la clase y le había llevado bastante tiempo calmarse lo suficiente como para poder dormir. Sin embargo, Inko estaba orgullosa. Había superado sus ansiedades y, de hecho, había contactado con todos los demás padres de la clase, excepto los Todoroki y los Yaoyorozu, y la mayoría se habían mostrado receptivos. Es cierto que gran parte de esa receptividad probablemente se debía a que sus hijos acababan de ser atacados por villanos mientras estaban bajo la supuesta protección de la UA, pero Inko no rechazaría el apoyo de nadie que estuviera recién convencido.
Más allá de que otros padres se mostraran receptivos a la idea de presionar a la UA para que tomara más medidas de seguridad en general, había un sorprendente número de ellos que, además, estaban abiertos a una acción más directa. Inko planeaba intentar contactar de nuevo con el director o, posiblemente a través de Isashi, para poder hablar también con los padres del 1B. Quizás podría reunir a suficientes personas para que una protesta directa frente a la UA fuera productiva. Sin duda, demostraría a la UA que iban en serio y ayudaría al HPSC en las negociaciones. Inko también le plantearía esa idea al director O. Acababa de sentarse a desayunar cuando oyó el clic del cerrojo de la puerta principal, seguido de Izuku entrando sigilosamente y escabulléndose a su habitación. Eso le arruinó el buen humor a Inko, pero solo un poco. Dado el tiempo que había pasado hablando con las otras familias, no había tenido mucho tiempo para pensar en la desaparición de Izuku. En parte era a propósito. Inko sabía que si se permitía pensar demasiado en la huida de Izuku, se enojaría por algo que ya estaba hecho. Mejor esperar y dejar que se explicara. Mamá. Al parecer, eso llegaría antes de lo que pensaba, apenas unos minutos después de que él regresara a casa. Izuku se sentó a la mesa mientras Inko terminaba lo que quedaba de su desayuno. Tenemos que hablar. Su rostro era firme y decidido, igual que el de Isashi cuando se ponía terco. Era tan extraño verlo en el rostro de su hijo. Tienes razón. Hablemos entonces. Izuku respiró hondo, obviamente preparándose para lo que quería decir. Me duele que siquiera considere sacarme de UA. Ser un héroe no es algo que simplemente quiera hacer. Es algo que voy a hacer. Es algo que haría incluso si mi don nunca hubiera aparecido. Es quien soy, y si piensas lo contrario, entonces obviamente no me conoces tan bien como pensaba. Eso fue un golpe bajo, pero Inko no pudo encontrar dentro de sí misma la oportunidad de discutir con él en este punto. Sin embargo, tenía razón. Izuku nunca había flaqueado en su deseo de ser un héroe, incluso durante el peor trato que recibió por no tener don. Ni una sola vez. Lo entiendo, querida. Pero eso no significa que tengas que ir a la UA. Hay docenas de otras escuelas de héroes en el país. Ketsubetsu tiene buena reputación y también está relativamente cerca, si quieres quedarte por la zona. Y tal vez no someterían a los estudiantes de primer año a evaluaciones de don y pruebas de combate que resultan en lesiones graves. Mamá, la UA es, sin duda, el mejor lugar para obtener la educación que necesito para ser el mejor héroe posible. Hasta papá lo sabe. Otro golpe bajo. Ya casi era la época de su rebeldía adolescente, supuso Inko, así que quizá debería acostumbrarse a este tipo de pullas. Supera a todas las demás universidades en cuanto a estadísticas de salud y seguridad, tanto de estudiantes como de exalumnos. Puedo enseñártelas, si quieres. Es difícil confiar en las estadísticas cuando oigo que te lastimaste 2 veces en la primera semana. Y ni siquiera me enteré del primero por ti. Tuve que oír lo de los Urarakas. Izuku hizo una mueca y apartó la mirada por primera vez en toda la conversación en ese momento. Bien. No era el único capaz de dar golpes bajos cuando la situación lo requería. Una vez más, su hijo respiró hondo antes de continuar. Tienes toda la razón. Eso no era lo que Inko esperaba. Pensó que seguiría siendo terco y obstinado, sobre todo en este punto. Debería habértelo dicho la primera vez que hablamos, y lamento no haberlo hecho. De verdad. La miró a los ojos de nuevo al decir esto, y ella solo vio honestidad en ellos. Pero quiero que me respondas con sinceridad. Si te hubiera dicho que me rompí el brazo antes de que empezara el primer día de clases, ¿cuál habría sido tu respuesta? Bueno, me habría asegurado de que te sintieras mejor y me habría sentido aliviada de que me lo dijeras y de que tuvieras una habilidad curativa tan poderosa en el campus. ¿En serio? Izuku la miró a los ojos con una expresión claramente indiferente en su rostro, feliz de dejar que el silencio se prolongara mientras su pregunta flotaba en el aire. Inko suspiró, incapaz de mantener su fachada de confianza ante la mirada decepcionada de su hijo. No. No habría considerado la posibilidad de que no me lo dijeras, y probablemente habría entrado en pánico antes de saber que Recovery Guild te curó de inmediato. Considerando que entró en pánico incluso después de enterarse de que se había curado sin problemas, probablemente se quedó corto. Sabía que Recovery Guild era la enfermera de la escuela, pero quería creer con todas mis fuerzas que nunca tendrías que visitarla para nada que requiriera su don. ¿Puedes entender entonces por qué no te lo dije? Supongo. Las palabras le resultaron amargas, pero él había sido sincero con ella hoy. Era justo devolverle el favor.
Todavía estoy enojado por eso. Izuku simplemente asintió como si fuera lo más obvio del mundo. Lo sé. Prometo que los mantendré al tanto de lo que sucede en la UA. No les contaré todos los detalles de mis clases ni de los ejercicios prácticos que hacemos, pero les contaré los más importantes y me aseguraré de avisarles si vuelvo a lesionarme. Porque volverá a ocurrir. Es parte de ser un héroe y de entrenar para serlo. Supongo que no puedo pedir mucho más. Bueno, sí podía, pero no de él. Se aseguraría de que la UA hiciera lo que una escuela debe hacer y protegiera a sus alumnos. Debo informarle que estoy hablando con otros padres para intentar obtener más transparencia de la administración y asegurarme de que endurezcan sus propias normas de seguridad. De nuevo, pareció esperar esto, asintiendo plácidamente, aunque apretó los labios. Lo sé. Me lo dijo la señora Hirou. Bien. La conversación se apagó ahí, y ambos se conformaron con dejar que el silencio se prolongara incómodamente antes de decidir que habían terminado. Después de 5 minutos, Izuku se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación. Inko solo tenía una última cosa que decirle. Ah, Izuku. Sí, mamá. Estás castigado hasta que vuelvas a la escuela. Si te escapas otra vez, tendremos una conversación muy diferente. Ni siquiera miró atrás, asintió y se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente tras él. Fue solo entonces que Inko se dio cuenta de que había estado llorando y no podía decir durante cuánto tiempo. En definitiva, el descanso de la UA durante el fin de semana pasó relativamente rápido. Kyoka logró sumergirse en su música durante horas, dejando que su mente se alejara de la USG y todo lo relacionado con ella. Solo cuando salía a tomar aire, los recuerdos regresaban, cada vez un poco apagados. Lo único en lo que pensaba durante sus sesiones de improvisación, aparte de su música, era en Izuku. Ya no podía negarlo. Estaba loca por él, y la cosa empeoró más de lo que creía. Pero ahora era su novio, y eso era simplemente increíble. Desafortunadamente, todo esto le dificultaba bastante conciliar el sueño. Entre las pesadillas sobre la USG y las ganas de volver a ver a Izuku tras su castigo, descubrió que dormir era una de las últimas cosas que hacía. Había estado haciendo ejercicio lo mejor que podía, pero no era nada comparado con lo que habían pasado durante los preparativos para la UA, así que ni siquiera tenía un cansancio extremo al que recurrir para conciliar el sueño. Por eso, ella estaba en ese momento hablando por teléfono con un tal Izuku Midoriya mucho después de la hora en la que normalmente ambos estarían dormidos. Tengo muchas ganas de volver a los dormitorios mañana. La declaración de Izuku rompió el breve y cordial silencio que se había apoderado de los dos adolescentes. Ambos estaban cansados, pero ninguno quería ser el primero en colgar. ¿No te refieres a hoy? Un vistazo rápido al reloj confirmó que era más de la 1 de la madrugada del lunes. Kyoka había renunciado a dormir bien hacía tiempo. Semántica. Estoy bastante segura de que es la definición literal de las palabras. El bufido de disgusto del otro lado de la llamada ensanchó un poco la sonrisa de Kyoka. ¿Y no se supone que eres la tímida? ¿Por qué estás tan emocionada de volver a la residencia? Bueno, la mayoría de nuestra clase parece estar bien. Son mucho mejores que los de mi secundaria, sin duda. Ninguno me molestó ni siquiera cuando les dije que se habían retrasado en el aprendizaje. ¿Cómo podía sonar tan alegre sobre la bondad humana básica? Kyoka suspiró. Ese es un listón muy bajo, Green. Sí, uno pensaría que sí, ¿verdad? De verdad que sí. Su tono se apagó por un momento, pero enseguida recuperó su entusiasmo. Pero no es por eso que tengo tantas ganas de volver a la escuela. ¿Qué? ¿De verdad tienes ganas de volver a clase? ¿Ansiosa por volver a los libros con ectoplasma y cementos? Las matemáticas seguían rondando en la mente de Kyoka, pero como Izuku había accedido a ayudarla, estaba bastante segura de que lo superaría sin problemas. ¿Un poco? Ambos hacen que sus clases sean muy interesantes. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que Kyoka pensó que se le saldrían de las órbitas, pero se contuvo para no hacer un comentario conciso. Apenas. Estoy más bien harta de estar castigada. ¿En serio? ¿Eso era todo? Entonces, ¿no soportas estar castigado 2 días? Conociendo a Izuku, probablemente era la primera vez que lo castigaban en su vida. Aunque no por mucho tiempo. No soporto no verte en 2 días. Eso, no era lo que Kyoka esperaba. En retrospectiva, probablemente debería haberlo hecho, considerando que se sentía igual, pero aún así le salió de sorpresa. Que Izuku lo dijera con uno de sus tonos más adorables solo lo hizo más duro.
G verde. Kyoka se alegró de que no estuvieran en una videollamada para que Izuku no pudiera ver sus mejillas estallar en rojo. ¿Qué? Tuvo el descaro de sonar como si no tuviera idea de lo que había dicho. No puedes simplemente ir y decir cosas así. No puedo. Pero es verdad. Ah, y eso la hizo sonrojar aún más. No puedes decirme que no tienes ganas de volver. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no puedo decirlo? Suspiró Kyoka. ¿Por qué tenía que ponerse tan lógico y esas tonterías ahora mismo? Es vergonzoso, ¿vale? Lo entiendo, creo. Eso estuvo bien, Kyoka no lo entendía del todo. Nunca pensé que tendría novia, y mucho menos una tan genial como tú, así que ahora mismo estoy aguantando, disfrutando de todo como viene. Siento como si estuviera jugando con el dinero de la casa, ¿sabes? ¿Y no fue desgarrador? Izuku, esto me hace pensar mucho. Kyoka había estado dispuesta a intentar animar al chico, pero él cambió de tema. Quizás era mejor dejar el tema por ahora. Siempre es peligroso, pero sigue adelante. Oye. No soy tan malo. A pesar de su tono, Kyoka sabía que en realidad no estaba ofendido. Extendió la mano con la palma hacia abajo y la movió de un lado a otro con cierta naturalidad, aunque sabía que él no podía verla. Era cuestión de principios. En fin. Cuando volvamos a la escuela, seguro que nuestros compañeros nos acosarán por estar saliendo. Al menos ha sido Itokage. Y Uraraka, y Onenuki, y Yaoyorozu, y Griega. Sinceramente, tal como habían ido las cosas en la escuela, sería más fácil hacer una lista de compañeros que no hicieran preguntas y se interesaran en su relación. Koda y Kodai eran los únicos de los que estaba completamente segura. ¿En serio? Todos me parecieron un poco más sensatos. Sí. 100%. ¿Cómo es que Izuku no se dio cuenta de las burlas que Uraraka y Yaoyorozu le habían dirigido, o que Onenuki le había dirigido a él? Vale. Me preguntaba qué tan obvios queremos ser al volver. Imagino que no te gustan mucho las demostraciones de afecto en público, y yo no me siento muy cómoda con las situaciones sociales en general. Kyoka tarareó un momento, pensativa. No se equivocaba. Ella no era de las que disfrutan de las demostraciones públicas de afecto, e Izuku estaba siendo demasiado generoso con sus propias dificultades sociales. Pero eso no respondía a su pregunta en general. Ya entiendo. No creo que debamos ocultar nada, pero tampoco quiero decírselo a nadie. Quizás se lo digamos a Uraraka, Yaoyorozu, Onenuki y Shoji. Ashido y Tokage nos van a dar la lata sin importar cuándo se lo digamos, pero nuestros amigos se enfadarán si no se lo decimos. Un poco de dolor ahora para evitar mucho dolor después. Además, por muy entretenido que fuera ver a Izuku intentar fingir que no salía con ella, preferiría poder abrazarlo o tomarle la mano cuando quisiera y no tener que preocuparse de quién pudiera estar mirándola. Tiene sentido. Sin duda sería más fácil que intentar escabullirse en los dormitorios. En serio. De nuevo se sumieron en un silencio reconfortante, uno que se prolongó mucho más que el anterior. Después de un rato, Kyoka notó un cambio en la respiración de Izuku. Green, ¿te estás quedando dormido? ¿Qué? No. Solo, probando la meditación. Kyoka no pudo resistirse a soltar una carcajada. Eres una mentirosa terrible. Izuku hizo algunos ruidos como si estuviera a punto de discutir con ella, pero al final decidió simplemente darle la razón. Una sabia decisión. Perdona, no quería quedarme dormido encima tuyo. Es que estoy muy cansado. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un bostezo antes de continuar. No he dormido bien estas últimas noches. Ah, sí, yo tampoco. Aparte de la noche que Izuku se quedó a dormir, apenas había dormido más de una hora seguida desde el USG. ¿Malas pesadillas? Dado lo que habían pasado, le habría sorprendido que no las hubiera tenido. Sí. Muy mal. Igualmente. Quizás incluso se le subestimó. Ni siquiera recordaba con precisión los detalles de su último sueño. Solo se despertó presa del pánico con imágenes de sangre y cadáveres destrozados en la mente. A pesar de ser las 3 de la madrugada, no volvió a dormirse después de eso. Oye, Green. ¿Sí? Yo también estoy cansada, pero no quiero colgar. ¿Podrías, no sé, dejar el teléfono encendido mientras nos dormimos? No he dormido bien desde que llegaste y te oía desde el otro lado del pasillo. Quizás el teléfono ayude. La idea le había rondado la cabeza más de una vez, pero solo ahora, ya avergonzada y con la falta de sueño, se atrevió a pedírselo. Claro, Kyoka.
Izuku asintió sin vacilar. ¿Piensas dormir ahora? Yo no diría que no, y creo que tú tampoco. Los dos rieron entre dientes. Ambos sabían lo cansado que estaba el otro, lo desfasados que estaban con sus horarios de sueño habituales. Tienes razón. Hubo un momento de ruido mientras presumiblemente iba a enchufar el teléfono. Bueno, pues, buenas noches, Kyoka. Espero que duermas bien. Tú también, Verde. Kyoka durmió bien esa noche por primera vez desde la visita de Izuku, sin una sola pesadilla que pudiera recordar. Izuku estaba tan ansioso por volver a la UA, al campus y poder ver a Kyoka de nuevo, que no se había parado a pensar en lo que su madre podría tener que hacer esa misma mañana, ni por qué tenía que prepararse y salir corriendo de casa incluso antes que él. A menudo tenía reuniones u otras obligaciones laborales que la obligaban a comportarse así. Que no se lo dijera era inusual, pero lo descartó, diciendo que vivir lejos de casa en el instituto le impedía decírselo. Se encontró con Kyoka en el tren rumbo a la UA y estaba pasando una mañana agradable, bromeando tranquilamente con ella mientras se acercaban a la escuela. Solo habían pasado unos días, pero volver a verla le provocó una oleada de emoción e incredulidad que no podía quitarse de encima. Kyoka era su novia. De verdad quería salir con él. Le había llevado un tiempo darse cuenta de que habían empezado a tomarse de la mano en cuanto se conocieron. Era tan natural como respirar. Por supuesto, al llegar a la entrada de la UA y encontrar a su madre liderando a un pequeño grupo de padres en protesta con una considerable presencia mediática, toda esa amabilidad se le agrió un poco. La puerta principal de la UA estaba cerrada, con un puñado de estudiantes entrando por una de las puertas laterales más pequeñas. Parecían unas pocas docenas de padres, con al menos la misma cantidad de reporteros y camarógrafos reunidos alrededor de la entrada principal, sin bloquear el paso, pero sin duda haciéndose notar. La imagen de su madre de pie en una pequeña plataforma elevada, obviamente liderando a la multitud de alguna manera, dejó a Izuku paralizado. La mano de Kyoka no se separó de la suya, y mientras su mirada seguía la suya, emitió un sonido de comprensión. Un agarre más firme en su mano le recordó a Izuku dónde estaba exactamente, y que aunque su madre hiciera lo imposible por asegurar su seguridad, aún tenía gente a su lado que creía en él. Kyoka era la más obvia, pero Olmig, Uraraka, Onenuki, Yaoyorozu y Shoji también vinieron inmediatamente a su mente. Tras sentirse tan tranquilo, Izuku dejó que su mirada vagara entre la multitud mientras él y Kyoka seguían caminando hacia una de las puertas laterales. El señor y la señora Hir no estaban a la vista, pero vio a varios adultos que casi seguramente eran padres de otros alumnos de su clase. Una mujer con un traje elegante, que compartía el pelo claro y la piel de Onenuki, era casi con toda seguridad su madre. Una pareja que llevaba cruces bien visibles, probablemente eran los padres de Shiozaki. Un padre con una peculiaridad similar a la de un saltamontes, de género desconocido, parecía tener algún parentesco con Kamakiri. Sin embargo, cuando Izuku y Kyoka llegaron a la entrada de UA, las puertas principales se estremecieron y comenzaron a abrirse. Su madre pareció sorprenderse momentáneamente, interrumpiendo su discurso a los padres reunidos para girarse y observar con ellos la enorme barrera que se hundía en el suelo. Incluso retrocedió y bajó de su plataforma, cediendo el paso a lo que fuera que se acercaba. Tras la puerta se encontraba Olmig en todo su esplendor, sin la compañía de ningún otro profesor, ni siquiera del director Nezu. No llevaba uno de sus muchos disfraces, sino un elegante traje azul oscuro de raya diplomática con una corbata roja brillante. Los padres reunidos guardaron silencio al ver al hombre, aunque los medios aprovecharon la oportunidad para plantear sus propias preguntas. Al parecer, seguían sintiéndose ofendidos por no haber recibido respuestas la semana anterior. Sin embargo, independientemente de la opinión de los medios, incluso ellos guardaron silencio cuando Olmig se levantó en la plataforma que ocupaba su madre y alzó las manos para pedir silencio. Izuku no estaba seguro de si era por respeto o por el deseo de capturar cada palabra de Olmig, pero el resultado final fue el mismo. Cuando el héroe habló, no lo hizo con su típica voz profunda y resonante que solía usar en las entrevistas, sino con la voz más normal que usaba para consolar a las víctimas lejos de la cámara. Quiero agradecerles a todos por venir esta mañana. Es sumamente alentador que nuestros estudiantes tengan padres tan dedicados al bienestar de sus hijos. Todos y cada uno de ustedes pueden estar orgullosos de sí mismos y de sus hijos. Izuku se detuvo a escuchar a su mentor hablar con el grupo de padres reunidos, curioso por saber cómo planeaba calmar la situación.
Afortunadamente, Kyoka se detuvo con él, aparentemente con la misma curiosidad por ver cómo se desarrollaba la situación. Quisiera aprovechar este momento para disculparme sinceramente con todos ustedes por la preocupación y el sufrimiento que debieron haber sufrido a raíz del incidente del Ausg. Los villanos estaban allí expresamente por mí, y les fallé doblemente a mis alumnos, sus hijos, al no estar en el campus ese día. Les pido disculpas de todo corazón. All Might hizo una reverencia al público mientras hablaba. Una disculpa directa y una aceptación de culpa por parte del héroe número 1 no era lo que Izuku esperaba. Tampoco lo que ninguno de los padres esperaba, considerando la cantidad de personas con la boca abierta y miradas de incredulidad. Primero, la única razón por la que los niños corrían peligro era porque los villanos esperaban usar su sufrimiento para hacerme salir, asumiendo correctamente que vendría lo antes posible en cuanto supiera lo que estaba sucediendo. Si hubiera estado presente desde el principio, este peligro nunca habría llegado a sus hijos. En segundo lugar, si hubiera estado presente desde el principio, habría podido enfrentarme y derrotar a los villanos más peligrosos desde el principio, no después de casi 10 minutos donde pudieron desbocarse. Nuestros otros profesores, Eraserhead y Tirten, así como Aux, que afortunadamente estaban cerca, lograron detener a los villanos el tiempo suficiente para que yo llegara, y estoy eternamente agradecido por su valentía y habilidad, que ayudaron a asegurar que los villanos finalmente fracasaran. Si bien era cierto que los tres habían sido esenciales para mantenerlos a salvo, Izuku habría resaltado aún más las contribuciones de Eraserhead. El hombre se lanzó a una situación de combate extremadamente desfavorable sin ninguna esperanza de apoyo ni refuerzos, y resistió mucho más de lo que se esperaba. Izuku no estaba particularmente contento con la forma en que el hombre actuó como profesor, pero como héroe, dejó poco que desear. No tengo excusa para no estar presente, pero sí tengo una razón. Hubo diversos asuntos relacionados con el HPSC en la sede de mi agencia en la Torre Miget que requerían mi presencia personal. Esperaba que lo que se me exigía en Tokio no interfiriera en absoluto con mi enseñanza ni con mis deberes heroicos aquí en Musutazu. Me equivoqué. Eso provocó una pequeña exclamación de asombro entre la multitud. All Might se había esforzado tanto por cultivar un aura de infalibilidad que incluso esta admisión de fracaso se consideró impactante. No intentaré fingir lo contrario. Mantener una presencia en Tokio mientras vivo y trabajo aquí en Musutafu es insostenible, y el incidente de la USG lo ha puesto de manifiesto. Por lo tanto, suspenderé la mayor parte del trabajo de mi agencia en la Torre Miget y trasladaré el resto aquí, a Musutazu. El director Nezu ha tenido la amabilidad de proporcionarme un edificio en el campus para que mi agencia se traslade allí, de modo que pueda seguir trabajando tanto en mi docencia como en mi heroísmo desde aquí. All Might hizo una breve pausa para que esta declaración se asimilara, y comenzaron a surgir murmullos entre la multitud. Sin embargo, fue solo una breve pausa, mientras continuaba, ahora más alto, más cerca de su habitual presencia grandilocuente. Pero no se preocupen, Might Tower no se quedará vacío. Me enorgullece anunciar que, además de formar a la próxima generación de héroes aquí en la UA, también apoyaré a la próxima generación de agencias de héroes en Tokio. Planeo ofrecer gratuitamente el uso de Might Tower y el talento de mi equipo altamente experimentado y profesional a los héroes emergentes y sus agencias para ayudarlos a encontrar su lugar en el mundo sin tener que complicarse con la burocracia. Ya hice mi primera oferta a la agencia de los Lurkers. Quizás los conozcan mejor individualmente como Kamui Wops y Edgesot, dos jóvenes y prometedores héroes que planean trabajar juntos para aumentar su eficiencia. Esta mañana, han aceptado mi oferta. Espero con interés a las otras agencias de héroes jóvenes y prometedoras a las que pueda apoyar de esta manera. Ahora, por desgracia, tengo que preparar una clase y enseñar a mis alumnos. Espero que acepten mis humildes disculpas y créanme que nada de esto volverá a ocurrir mientras yo esté aquí. Gracias. El hombre regresó a la escuela sin mirar atrás, al público que había dejado atrás. Y así, All Might redirigió a los medios hacia una historia aún más novedosa y emocionante. Izuku vio a un puñado de ellos corriendo y hablando frenéticamente por sus celulares, esperando que su cadena fuera la primera en revelar la noticia. La reacción de los padres fue mucho más moderada. La mayoría parecían alentados por la promesa de mayor atención del héroe número 1. La mayoría. Su madre, por otro lado, parecía desgarrada, e Izuku estaba seguro de saber por qué. Sí, tener a All Might en el campus casi garantizaba que no habría otro ataque villano en la escuela. Sin embargo, esa nunca había sido la verdadera preocupación de su madre.
Le preocupaba el entrenamiento diario y las realidades de ser un héroe, las lesiones que conllevaba un trabajo tan peligroso. Izuku sintió un movimiento a su lado y vio a Kyoka mirando también a su madre, con una expresión de decepción en el rostro mientras suspiraba y negaba levemente con la cabeza. Entremos, Green. Si llegamos tarde, tendrás que rendirle cuentas a Aizawa, y apuesto a que es peor que tu madre. Izuku no pudo evitar reírse de la verdad de esa declaración y se dejó llevar por Kyoka al campus, listo para continuar su entrenamiento para convertirse en un héroe. La serendipia no solía sonreírle a Nezu, aunque solo fuera porque siempre buscaba oportunidades para inclinar la balanza a su favor. Por definición, la serendipia solo ocurría por casualidad, inesperada e imprevista. A Nezu no le gustaba dejar nada, o nada, al azar, y rara vez lo sorprendían en su propio campus. Sin embargo, dada la gran atención que había dedicado a proteger el campus contra las peculiaridades de la disformidad y a determinar la procedencia de los Nomu multi extraños de la USG, se le habían escapado algunas cosas. Por ejemplo, la asamblea de padres reunida en su puerta esa mañana había sido una sorpresa. Sabía que habría un grupo de reporteros y periodistas llamando a la puerta el primer día de clases tras el incidente de la USG, y lo habría hecho incluso sin que sus fuentes en los medios le avisaran. Las preocupaciones de los padres de la clase de héroes de primer año también estaban en su radar, tras haber escuchado solo de Endeavor varias veces durante el fin de semana. Aunque los rumores sobre lo sucedido con el hijo mayor del héroe fueran falsos, él conocía mejor que nadie los peligros asociados con el entrenamiento para ser un héroe. Afortunadamente, el hecho de que este fuera el primer ataque de un villano contra la UA durante toda la gestión de Nezu como director, y las mejoras inmediatas de seguridad que el HPSC había implementado, fueron suficientes para apaciguar al hombre. Sin embargo, Nezu sabía que muchos otros padres no se consolarían tan fácilmente. Sin embargo, su presencia ante los medios, que amplificaba sus preocupaciones, fue un acontecimiento inesperado. No había previsto que ninguno de los padres de su estudiante este año, salvo los Yaoyorozu, pero ese no era su estilo, hubiera tenido la astucia de usar el reciente ataque y la consiguiente presencia mediática para reforzar su caso. Quizás debería haber esperado que Inko Midoriya lo hubiera deducido, dada la agudeza mental de su hijo, pero no fue así. All Might no habría estado presente para calmar la situación de no ser por la reunión improvisada que había programado a primera hora de la mañana con All Might y el detective Tsukauchi. La reunión se había organizado a última hora para hablar del alarmante descubrimiento de múltiples factores de don en el ADN de los dos gnomos fallecidos y el capturado. Desafortunadamente, este descubrimiento respaldó las descabelladas afirmaciones de Tomura Shigaraki sobre que los gnomus estaban diseñados para matar a All Might al portar múltiples dons. Los tres llegaron a la inevitable conclusión de que All for One estaba involucrado en este ataque de alguna manera. Ya sea directamente, insinuando que había sobrevivido al ataque final de All Might años atrás, o indirectamente, insinuando que alguien nuevo había descubierto su trabajo y planeaba reemplazarlo. Ninguna de las conclusiones fue particularmente tranquilizadora. All Might y Tsukauchi estaban discutiendo quién debía saber sobre la posible amenaza cuando la protesta comenzó a formarse afuera. Para cuando decidieron a quién informar, al menos según Nezu, sobre Izuku Midoriya y el personal de la UA, la manifestación había alcanzado una magnitud tal que era preocupante. Todo esto llevó a la fortuita decisión de Toshinori de salir a hablar con la multitud reunida. No era la primera opción de Nezu, ni mucho menos, pero superó con creces las expectativas del director. La decisión de All Might de mudarse permanentemente a Musutafu llevaba semanas gestándose, pero el anuncio llegó en el momento justo. El detective Tsukauchi también se despidió mientras el director Nezu se preparaba para su siguiente reunión. El director Katasio del HPSC quería hablar sobre mejoras en la seguridad escolar antes del festival deportivo. Claro que Nezu quería cancelar el festival deportivo por completo, pero el presidente Fujiwara le había dejado claro que eso no sucedería. La presencia de los padres afuera, sumada a la atención mediática que casualmente se centraba en ellos, delataba el trabajo del director O. ¿Y yo, acaso Nezu no estaba deseando usar las obras de ese hombre en su contra? Con esta última estratagema, algunos de los acontecimientos relacionados con la USG empezaron a cobrar sentido. En concreto, la presencia de Aux. El héroe número 3 tenía la costumbre de desafiar el control de la comisión sobre él, razón por la que, según le habían dicho a Nezu, estaba en Musutafu en lugar de Tokio el día del ataque. Incluso antes de hoy, eso le había parecido improbable, pero no había tenido tiempo de pensarlo.
Ahora era completamente ridículo. La relación entre Katasio y Aux no era muy conocida fuera de los círculos de la comisión, pero Nezu se aseguró de saber del director de educación y entrenamiento. A pesar de lo que les gustaba creer, había muy pocas personas en la comisión capaces de obligar a Aux a obedecer. El director O era uno de ellos. Nezu estaba ahora seguro de que la insistencia del director en la presencia de All Might en Tokio el mismo día que la de Aux en Musuta fue un ataque a la USG, seguido de un intento de polémica mediática sobre la seguridad estudiantil justo antes de una reunión con Nezu, era algo más que una coincidencia. Katasio intentaba manipular los acontecimientos para asegurar una mejor posición negociadora. Incluso podría haber funcionado si Aux hubiera tenido más éxito, si los estudiantes hubieran tenido menos capacidad de defensa, si All Might no hubiera llegado a la USG cuando él había calmado o no la situación exterior. Sin embargo, tal como estaban las cosas, Nezu tenía una buena idea de los objetivos de O y de cómo manipularlos para beneficio de la UA. No permitiría que sus estudiantes se contagiaran de la misma visión tóxica del heroísmo que parecía imperar en el HPSC. Un vistazo a la cámara de seguridad de uno de sus monitores mostró que el director O se acercaba a su oficina justo ahora, tras haber ignorado a la secretaria de Nezu que estaba afuera. Un toque en el teclado y las puertas de su oficina se abrieron de par en par justo antes de que el hombre pudiera llamar. Un juego insignificante, pero Nezu lo disfrutaba aún más con aquellos que se consideraban demasiado importantes como para dignarse siquiera a honrar a su secretaria con su presencia. Nezu obsequió al director con una de sus sonrisas más depredadoras, una que solía desconcertar a sus empleados cada vez que la usaba. Sin embargo, nunca supo del todo por qué. Era una sonrisa perfectamente normal para cualquier superdepredador, una categoría que sin duda incluía a los humanos. Sin embargo, su efectividad era innegable. Hola, director O. Tenía muchas ganas de la reunión. Por favor, comencemos. Las puertas estaban programadas para cerrarse justo cuando Nezu terminara de hablar. El nerviosismo apenas disimulado en el rostro del director lo alegró muchísimo. El director Katasio llegaba tarde, como solía ocurrir. A veces, Takako Fujiwara se preguntaba cómo había conseguido ese puesto. Era, en el mejor de los casos, un político mediocre, aunque estaba más que dispuesto a sacrificar la moralidad por la practicidad y la conveniencia. Al parecer, eso le bastó para llegar a la dirección del HPSC. Recordando años atrás, O tenía la costumbre de asumir grandes riesgos políticos y nunca había fallado en ninguno. Quizás eso fuera señal de un sentido político más astuto del que ella le atribuía, pero a Takako le parecía más bien un signo de suerte excepcional. Algún día esa suerte se acabaría, y esperaba no verse involucrada en las consecuencias cuando eso sucediera. Más bien, Takako estaba bastante seguro de que su suerte se había agotado y se preguntaba si habría alguna manera de salvar la situación. El hombre no había dicho nada explícito, pero era obvio para cualquiera que lo viera que sabía del ataque a la UA de antemano e intentó aprovecharse de ello con Aux. Por supuesto, aquello terminó en desastre, pues Aux requirió una cirugía de emergencia asistida por un don para reparar su columna vertebral destrozada y recuperar algo de movilidad, y All Might recibió el crédito por la salvación a pesar de haber estado en Tokio justo cuando comenzó el ataque. Las justificaciones de la presencia de All Might en Tokio no se habían filtrado a los medios antes de que él mismo las presentara como una razón, no una excusa, por supuesto, de por qué no estaba presente en primer lugar. Aux se recuperaría físicamente, y con bastante rapidez gracias a las peculiaridades especializadas utilizadas. Además, su ayuda probablemente fue la razón por la que ninguno de los estudiantes sufrió más de lo que ya había sufrido, pero no pintaba un panorama muy prometedor de la competencia de la HPSC si el héroe de mayor rango, más estrechamente vinculado a la comisión, no lograba resolver un ataque de esta magnitud. Más allá de eso, el hecho de que la propia comisión hubiera sido la razón de la ausencia de All Might solo los lastraría de cara al futuro. El traslado de la sede oficial de la agencia All Might de Tokio a Musutafu fue solo otra señal de que este hombre estaba dando más importancia pública a su relación con la UA y menos a su relación con la comisión. No tendría consecuencias inmediatas, pero las consecuencias a largo plazo podrían ser realmente perniciosas. Ofrecer la Torre Miga como terreno gratuito a héroes cuidadosamente seleccionados fue solo la guinda del pastel que el director O había preparado, ya que insinuaba que All Might finalmente se daba cuenta del poder cultural que poseía y comenzaba a usarlo. Takako debería haber sabido que dejar que All Might interactuara demasiado con el director Nezu solo podría terminar mal para la comisión.
Lo único que le impidió cortar de inmediato toda relación con el director fue que, al parecer, los medios aún no habían captado el significado subyacente de la presencia de Aux en Musutazu, y lo consideraron una feliz coincidencia. Si hubiera existido siquiera el rumor de que alguien en la comisión sabía que el ataque iba a ocurrir y no alertó a la UA, el hombre habría sido el sacrificio para demostrar a los medios que se tomaban el asunto en serio. Aunque eso inevitablemente habría planteado la pregunta de por qué el director de Educación y Capacitación fue el culpable de este ataque, lo que a su vez suscitaría otras preguntas desagradables. Takako suspiró y se frotó las sienes para calmar el dolor de cabeza. Este hombre le estaba causando un sinfín de problemas. Y, para colmo, se estaba retrasando cada vez más. Como si la frustración lo hubiera llamado, no aprovechó la oportunidad para entrar con aires de superioridad en su oficina, indiferente a la irritación de su jefe. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al saludar a Takako, y ella tuvo que contenerse para no llamarlo idiota en ese instante. Buenas tardes, señora presidenta. Disculpe mi tardanza, pero estaba terminando mis negociaciones con el director Nezu. Creo que estará satisfecha con los resultados. La voz del hombre era más aceitosa de lo normal, con una gruesa capa de obsequiosidad sobre su habitual tono ligeramente nasal. Takako lo miró con recelo. Explícame. Si notó su tono, no lo demostró. Logré que Nezu aceptara que los asesores del HPSC en el campus de la UA hablaran directamente con los estudiantes. El presidente Fujiwara abrió los ojos como platos. Fue un gran logro, algo que llevaban años intentando conseguir. ¿Qué había cedido a cambio? ¿Cuáles eran las limitaciones? ¿Dónde estaba la trampa? Porque Nezu estaba en mejor posición para negociar ahora que en docenas de otras ocasiones, había rechazado a los asesores del HPSC. ¿Detalles? Actualmente, los estudiantes de la UA determinan sus propios programas de entrenamiento para el festival deportivo. Convencí a Nezu de aceptar un asesor de comisión cada año para brindar estructura y orientación para un entrenamiento autodirigido seguro y eficaz. La justificación de relaciones públicas para la presencia de los asesores se le escapó fácilmente de la boca. En cuanto a estas cosas, a primera vista no era mala idea. Dejar a los estudiantes de primer año de preparatoria a su suerte durante 2 semanas era simplemente una pésima pedagogía, especialmente para algo tan importante como el festival deportivo. Sin embargo, todo esto planteó una pregunta importante. ¿Accedió a organizar el festival incluso después del reciente ataque? Le dije que no era negociable, pero aún así esperaba que se opusiera firmemente. El director O hizo una mueca ante la declaración. Decía estar preocupado por la seguridad. No sé a qué viene tanto alboroto, dado que suele haber tantos héroes entre el público, pero acordamos subsidiar un aumento de seguridad este año. Claro que no entendería la necesidad de aumentar la seguridad. También fue notable su disposición a dejar que, precisamente Nezu, controlara la composición de la seguridad adicional. ¿Cuánto? Mejor ir directo al grano. Y debía ser bastante desagradable, ya que el director O se sentía claramente incómodo con este giro de la conversación. ¿Cuánto, director? Un factor 5 en presencia de héroes y policías. Ahí estaba. El Festival Deportivo de la UA ya representaba una parte significativa del presupuesto educativo general del HPSC, incluso considerando lo que ganaban con los contratos de transmisión. Un aumento tan drástico en los costos de seguridad sería realmente costoso. Si tuviéramos el presupuesto para esto, que no tenemos y proviene de tu departamento, ¿de verdad creías que sería buena idea dejar que Nezu tuviera total libertad con los héroes a cargo de la seguridad? Sería muy diferente si pudiéramos tener a nuestros héroes preferidos en el campus, además de tus asesores. Creí que este era un costo aceptable para traer asesores al campus. Ahora que ya estamos en el mercado, por así decirlo, podremos expandir nuestro programa de asesoría en el futuro y empezar a mejorar realmente la cultura en la UA. Será mucho más difícil sacarlos del campus de nuevo que traerlos allí en primer lugar. Una vez más, el director corría un riesgo enorme. Pero Takako tuvo que admitir que veía el potencial. No era su estilo, pero le había funcionado al hombre que tenía delante durante años. Y era cierto que él fue el primero en penetrar la fortaleza de Nezu, aunque fuera mínimamente. Eso tenía que contar. De todas formas, hacía tiempo que había aprendido a no dudar jamás del poder de la inercia. Una vez que algo empezaba, era mucho más difícil detenerlo. Por ahora, podría ser solo asesores del festival deportivo, pero sin duda podría convertirse en algo mucho más grande. Muy bien, director.
Veremos cómo avanzan sus planes. El director parecía comprender la amenaza tácita de que, si este plan salía mal, perdería su trabajo muy pronto. Takako aún no sabía exactamente por qué Nezu había aceptado a estos asesores, y eso la preocupaba. Sin embargo, confiaba en que esa misma inercia ayudaría a la comisión a superar cualquier contratiempo temporal de O, a pesar de lo que la rata pudiera estar planeando. En definitiva, le parecía un riesgo razonable. Si funcionaba, solo habría ventajas. Si no, el director O cargaría con las consecuencias.